no se conquista a los andalusíes, se conquista a los dominadores de ese momento que eran los almohades, a los moros. Cuanto más avancemos, más estrechas son las calles. Ah, Despacito, se puede. Qué bonito. Sí. A derecha. Mi casa concretamente que está pero en el centro del casco antiguo. Illora es uno de esos pueblos que aún conserva el sabor de lo auténtico y me pierdo mirando sus fachadas coloridas y originales y también me imagino qué vida, qué historia se encontrará detrás de cada puerta. La huella del Al-Ándalus es mucho más profunda de lo que pensamos. De hecho, la huella más visible es la del patrimonio en forma de castillos defensivos, mezquitas convertidas en iglesias, torres, murallas, bueno, ya sabéis. Pero hay otra huella que ha pervivido en el tiempo y es de la que hoy nos va a hablar Francisco de Borja García Duarte, el escritor de Memoria Viva de Al-Ándalus, y tenemos la suerte de asistir a la presentación de este libro. Lo recomiendo muchísimo y agradezco a Juan Peña Egea por habernos invitado con tantísimo cariño. Espero que la disfrutéis tanto como yo. Hace unos años hizo una declaración un conocido escritor nacido en Andalucía que decía que de Al-Ándalus solo nos quedan unas cuantas piedras. Y claro, es que en realidad es una pena que el sentir general hasta hace poco prácticamente era ese. El pueblo no conocía gran cosa de Al-Ándalus. Porque Al-Ándalus para la historia de España ha sido como un paréntesis, un accidente. Unos árabes que vinieron de por ahí, de Oriente, invadieron la península. En 3 años conquistaron casi toda la península y luego lo que nos costó echar los 800 años. Cada año celebramos el 2 de enero que lo echamos con lo que nos costó. Bueno, esa es la visión muy general, muy simplista de lo que era Al-Ándalus. Y es porque, ya digo, la historia que se nos ha enseñado de Al-Ándalus era muy simplista, era la historia de los reyes, de los califas, de batallas, de conquistas, de reconquistas, y no se nos ha enseñado la historia de la gente de verdad. Y resulta que ahondando mucho en el tema, pues vemos que la gente vivía, rezaba, comía, cómo se divertía, cómo era. Si vemos cómo era Al-Ándalus, vemos que poco ha cambiado hasta ahora. Ha cambiado más la sociedad española en general, y bueno, mundial en general, y la sociedad española y andaluza en particular, más en los últimos 50 años que en los anteriores 1000 o 1500 años, ¿no? Entonces, ahora ya se va reconociendo, se va estudiando, los estudiosos, los especialistas, los arabistas van ahondando, van encontrando más textos, ya se va conociendo más el tema de Al-Ándalus y se reconocen legados de Al-Ándalus, pero se reconocen legados, por ejemplo, está el legado arquitectónico, está claro, está la Alhambra, la mezquita, las alcazabas, los castillos, las torres almenaras, el sistema de riego, todo eso, pero para eso no hace falta que hubiera biopoblación que haya quedado de Al-Ándalus. O un legado que se está poniendo ahora muy de moda de Al-Ándalus es el legado científico.
que era un gran legado científico. Al-Ándalus representó un momento clave en el avance científico en todos los terrenos, astronómicos, en la agronomía, en la ingeniería. Hace poco se ha hecho una exposición ahí en Granada sobre Leonardo da Vinci, que está muy bien, saber quién era Leonardo, los ingenios que construía y todo eso, pero a mí me llama la atención que no se haga esa misma exposición sobre otro personaje que se llamaba Al-Muradí, que también se conserva de él, no sabemos mucho, se ve que vivió en Granada, pero no se sabe mucho, pero que escribió un libro que se llama El libro de los secretos, y que en ese libro recoge pues ingeniería autómata, recoge relojes, las clepsidras, una escafandra, una bicicleta, elevadores, o sea, más o menos igual que Leonardo da Vinci, y no se enseña eso. Con la diferencia de que este señor vivió casi 500 años antes que Leonardo da Vinci. O sea, es el desconocimiento a veces a nivel popular de ese legado, ¿no? Pero el libro este me centro más en otros legados. Y el primer legado sin el cual no se entienden los demás es el de la población. O sea, tradicionalmente yo me asombro cuando leo la historia del Al-Ándalus, de los medievalistas y de arabistas, de que se considere que Al-Ándalus prácticamente con la conquista pues casi se vació de gente, ¿no? O sea, lo echaron y luego lo repoblaron, y es una idea tan simplista que yo me sorprende que se siga manteniendo, ¿no? Por ejemplo, en la conquista del Valle del Guadalquivir a veces se olvida de que el Valle del Guadalquivir no se conquista a los andalusíes, se conquista a los dominadores de ese momento, que eran los almohades, a los moros. Por eso las crónicas posteriores cristianas, sobre todo Alfonso I, habla de que expulsaron a los moros. Sí, eran los moros. Moro es una palabra que viene del latín mauri, que quiere decir el oscuro de piel. El oscuro de piel. Y estos almorávides que venían de la zona del sur de Marruecos, y eso, eran más oscuros de piel. Y la palabra moro con el tiempo se aplicó a todos los musulmanes y al final tiene un sentido despectivo, ¿no? Pero en origen es un aspecto físico. De hecho, todavía existe un país en África que se llama Mauritania, la tierra de los mauris, de los moros. En fin, entonces, el primer capítulo dedico a eso, a ver cómo quedó la población andalusí en la zona del Valle del Guadalquivir. Se echaron a los militares almohades, a los andalusíes que colaboraban con los almohades a nivel administrativo, y eso también se fueron ulemas y todo, pero la mayoría de la población quedó allí, los campesinos, artesanos, entonces, porque no les interesaba echarlos, no lo habían echado antes cuando conquistaron el Valle del Ebro, o conquistaban Castilla, o conquistaban Valencia. ¿Por qué lo iban a echar en Andalucía? No tenía sentido. ¿Cómo se iban a deshacer de tanta población si tenían que cobrar renta? Entonces, ese es el primer capítulo, y luego, después de la conquista de Granada, lo mismo. Yo veo las fuentes, y dije, bueno, ¿y por qué dicen que han echado a todos los moriscos? Entonces, echas cuentas, si echaron prácticamente la mitad. Y esa mitad no la echaron fuera, la echaron al resto del Reino de Castilla, a Jaén, a Córdoba, a Sevilla, a Cádiz, a Ciudad Real, a Murcia, a Albacete, y algunos llegaron más arriba. Pero la mayoría de los moriscos que echaron, lo echaron fuera. Y de esos moriscos, luego muchos volvían clandestinamente. Y la mayoría quedó. Yo explico ahí en el primer capítulo de la pervivencia de la población, cómo quedaban los moriscos. Muchos legalmente, otros se habían convertido al cristianismo de buena fe. Los que habían sido colaboradores antes, ya se les reconocía el estatus de cristianos viejos, como los Granadas Venegas, que habían sido colaboradores de Reyes Católicos, y mucha gente que eran notarios, veedores, los que conocían las lindes, todo eso legalmente. Y otros se quedaban como esclavos, porque legalmente no los podían expulsar, porque eran perjudicar a los derechos de los dueños. Otros eran en connivencia con las mismas familias cristianas que habitaban los pueblos, quedaban muchos.
camuflados. Yo tengo en mi pueblo, lo tengo constatado, que había una serie de familias moriscas que aparecen en unos documentos anteriores a la expulsión y luego no aparecen como expulsados, ni como muertos, ni como nada. O sea que, en fin, no me extiendo más en ese capítulo. Lo que quiero decir en ese capítulo es que la mayoría de la población de origen andalusí quedó. Incluso en el Reino de Granada, cuando se repuebla, que hay una repoblación, la mayoría vienen de la otra parte de Andalucía. O sea, de origen andalusí también. Incluso muchos de los castellanos leoneses que repueblan el Valle de Guadalquivir al principio, parte son de origen andalusí, porque lo que se nos... existe textos, yo tengo otro libro anterior que se llama Mozárabe en el origen de los reinos cristianos. Había una repoblación mozárabe en el siglo X-XI al norte cantábrico, y muchos de esos vuelven después como repobladores. O sea que el tema andalusí en la población era mucho más extenso y quedó mucha más población de la que aparentemente, con la historia simplista de que los echaron y de repoblar y todo eso, quieren darnos a entender algunos especialistas. Entonces, sin ese legado no se entienden los demás legados. El primero del que hablo es la lengua. La lengua se reconoce, por ejemplo, en el diccionario, pues, que hay 4.000 arabismos o palabras provenientes del árabe y sus derivados. Por ejemplo, de fará, que significa alegría, pues viene el traje de faralá, el traje de alegría, dice de farra o el banfario, o sea, palabras derivadas de una palabra, ¿no? Pero bueno, ese es un legado que tampoco hace falta población, pero es que yo, que he estudiado bastante el tema del habla andaluza, claro, los dialectólogos, cuando entran en el tema del habla andaluza, dan por cierto una cosa que no es cierta, de que no había población andalusí, entonces no puede influir en el habla andaluza. Entonces, cada vez hay más estudiosos que sí que ven que hay relación de la habla andaluza actual con el tema del andaluz, porque claro, los andalusíes adaptaron el romance castellano a su forma, a su fonética. Entonces, el ceseo, el seseo, el jejeo, la pérdida de consonantes finales o la pérdida de la S final, la profusión de los diminutivos, que es muy típico del andaluz, todo eso se daba en el andaluz ya. O sea, los andalusíes, eran ceceantes. Los moriscos después eran ceceantes. Además, algunos escritores del siglo de oro se reían de los moriscos, de cómo pronunciaban algunas cosas. De hecho, Andalucía lo pronunciamos con C, con sonido Z, porque eran ceceantes, pues, y no tenían que haber pronunciado Andalucía, porque Andalucía viene de andaluz, con ese final. Entonces, como eran ceceantes, era Andalucía. O muchas palabras que han quedado incluso en el idioma castellano, porque los primeros arabismos, que no vienen del árabe culto, sino del árabe andalusí, el dialecto andalusí del árabe. Esos arabismos que dice el diccionario, en realidad ya se reconoce, entre ellos un eminente arabista granadino, Federico Corrente, reconocen que vienen del árabe andalusí, no del árabe culto clásico. Entonces, estos primeros mozárabes es una palabra que quiere decir el arabizado, eran cristianos que emigraron al norte o se exiliaron al norte, allí crearon una cultura que luego dio lugar a los reinos cristianos. Ellos introdujeron muchos arabismos y muchos romancismos. Por ejemplo, la pronunciación que hoy se considera vulgar en Andalucía de la F inicial, las palabras que empezaban por F en latín, como farina o ferrum, pues nosotros la decimos con H aspirada. Hierro, harina, o sea, se usa la H aspirada. Pero eso tiene su sentido al ándalo. Y esa pronunciación en el origen del romance castellano era lo oculto. O sea, ellos utilizaban la J del árabe para pronunciar la F inicial latina. Con el tiempo, con la conquista fue hacia abajo, se fue perdiendo esa pronunciación de H aspirada, pero quedó como recuerdo la H. Por eso se escribe harina con H o hierro con H, pero en recuerdo de esa J. El jejeo,
que es una característica que hoy es muy vulgar, para mí no, pero bueno, se considera vulgar, pues ha quedado incluso en el idioma castellano, en el idioma español. Por ejemplo, jabón. Jabón es egeo, porque jabón en latín era sapon, saponis, sapon. ¿Cómo pronunciaba un andalusí sapon? La S la pronunciaba con la J, con la H aspirada. Y la P, que no existe en árabe, era una B. Entonces decía jabón. Por eso se pronuncia o sepia, que decían jibia, que hoy todavía se conserva. En muchos sitios no se dice sepia, se dice jibia, pero es la misma palabra. Solo que con el geo y la P que se hace B y luego el cambio de vocal, la ñ y la andalusí. O sea, son dos ejemplos de cómo influye al andaluz en la formación del habla andaluza. Hay otras características, por ejemplo, la pérdida de la S final, que los andaluces en general, a nivel popular, no la pronunciamos y tenemos que recurrir a un mecanismo que es la abertura de la vocal para distinguir el singular del plural. Si no, no lo distinguiríamos. Pues eso se ve que ya se daba en al-Ándalus y, por lo que he leído a Manuel Alvar, un eminente filólogo, también se daba la bética. O sea, era anterior incluso, porque muchas de las cosas de al-Ándalus no se entienden sin la existencia anterior. O sea, en muchos aspectos, al-Ándalus es una continuación de lo anterior. Al-Ándalus se arabiza, se islamiza y se hacen muchos musulmanes y otros no. Porque a veces se identifica al-Ándalus con musulmanes, pero en realidad no eran todos musulmanes. De hecho, en el Emirato y el Califato, muchísima población era cristiana. Y parte de esa población también era judía. Incluso hay textos que hablan de los mayos, que eran los adoradores del sol, ¿no? Que serían paganos. O sea, que al-Ándalus no es solo musulmana. Es que los términos a veces se confunden y se utilizan indistintamente como si fuera lo mismo. No lo mismo árabe que musulmán que islámico. Árabe puede ser musulmán, de hecho la mayoría de los árabes son musulmanes, pero puede ser cristiano. De hecho hay algunos árabes que son cristianos, en Irán, en Siria, cada vez menos, pero bueno, hay cristianos. Musulmanes pueden ser árabes o no. De hecho la mayoría de los musulmanes actualmente no son árabes. E islámico puede ser el que profesa la religión islámica y el que tiene cultura islámica. En el sentido cultural, al-Ándalus era islámica, porque tanto judíos como cristianos, musulmanes, la lengua de cultura era el árabe, era una civilización en árabe, no árabe. La historia de que vinieron muchos árabes, vendrían, que eso es cuestionable también, porque las mismas fuentes del Ándalus habría que cuestionarlas, porque a veces parecen novelas históricas, y cuanto más tardías son las fuentes, más detalles dan, curiosamente, pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir con eso es que al-Ándalus era en árabe, no árabe. La mayoría de los andalusíes no eran de origen árabe, étnicamente árabe. Eran gente que se convirtió al Islam o no, y que vivían y que venían de origen bético-romano. Por eso muchas de las cosas culturales que persisten en al-Ándalus tienen su origen bético-romano. Otro de los legados de los que yo hablo es la forma de ser, la idiosincrasia, la forma de ser los andalusíes. Si vemos en los textos que hay que describen características de cómo eran los andalusíes, por ejemplo hay uno que habla de cómo era la Andalucía en general, que decía que era muy dado a la broma, a la ironía fina. Otro que refirió concretamente a los sevillanos, dice que eran, por un lado, que eran muy amables, elegantes, distinguidos, y por otro lado eran muy descarados. Podríamos ver un poco las guasas sevillanas. Incluso hay uno que es el último rey Cirí de Granada, en sus memorias, describe a sus súbditos granaínos y dice: no se soportan unos a otros, se construyen delante de su casa un oratorio y un baño para no tropezarse con el vecino. Podemos ver las malas follas granaínas, ¿eh? Y entonces hay otra característica de la que hablan las fuentes. Es curioso, fijaros que tanto Alfonso VI de Castilla por el norte
cuando empieza a conquistar o quiere conquistar Al-Ándalus, empieza por Toledo. Como los almorávides por el sur, que también conquistan Al-Ándalus, la principal reproche que le aplica a los andalusíes es que eran cobardes, libertinos, amantes de la música, amantes de la buena vida, amantes de la fiesta, amantes de la poesía. Los dos coinciden. Hoy todavía nos acusan de lo mismo. Curiosamente, ¿no? Y es que, sí, los andalusíes no les gustaba mucho la batalla, o sea, como les gustaba más la vida, pues Almanzor tuvo que echar mano de mercenarios bereberes para hacer sus correrías por el norte, y de ahí vino la decadencia de Al-Ándalus, porque los bereberes eran los militares del momento, y cuando el califato se desmembró, pues fueron los que quedaron con el poder militar, que a la postre era el poder político, y por eso nacieron tantos reinos taifas después. Luego también otras características de la forma de ser de los andalusíes, pues, por ejemplo, el gusto por la naturaleza. Los andalusíes les gustaba salir al campo, a la ribera de los ríos, hacían sus comidas y sus fiestas en el campo, montaban chiringuitos en esas fiestas y se vendían. Había gente que vendía productos, los típicos productos pues podía ser desde los buñuelos, la salchicha, la empanadilla, las habas fritas, productos que se vendían junto con bebidas, que luego en la gastronomía hablamos un poco de eso. También eran amantes de los perfumes, una tradición que ya viene de la época tartésica, con los candelabros y los quemas perfumes, de los buenos olores, las frutas, los membrillos entre las ropas, de los oros, que nos gustaba, que no es exclusivo de Al-Ándalus, por supuesto, ni de los andalusíes, pero que era muy característico en la época de Al-Ándalus, ¿no? Luego hay otras, yo hablo también de otros legados o otras relaciones, que es, por ejemplo, la forma de entender la religiosidad popular andaluza. Tiene mucho que ver con Al-Ándalus. Es que es curioso. Ya de hecho, lo que es las tres religiones del libro, que llamaban, son abrahámicas, el mismo Dios, aunque a veces parezca que rezan cada uno a un Dios diferente, pero en realidad es el mismo, que uno le llaman Alá, otros le llaman Yahvé, otros le llamamos Dios, ¿no? Pero es el mismo Dios. Y la simbología es la misma, sobre todo entre el Islam y el cristianismo. La iglesia, la mezquita, la torre del campanario, la torre de Alminar para llamar a la oración, el púlpito, el mimbar, el rosario que es igual que el takbir musulmán, que a su vez viene del mala budista hinduista, la cuaresma, el ramadán, la escatología, creen igualmente en el más allá, en el paraíso, en el maligno, o sea, la simbología era igual, y de hecho los ritos eran muy parecidos entre el rito del bautismo y el rito de la circuncisión musulmana. Básicamente, si leemos cómo eran prácticamente iguales, solo que los rezos eran en árabe y otros a lo mejor en latín, ¿no? Pero eran básicamente lo mismo. O el rito de funerales también. Las plañideras, por ejemplo, eran muy típicas de la época del Al-Ándalus, que no estaba bien vista por la jerarquía musulmana, por los ulemas musulmanes, como tampoco después ha sido bien vista por la jerarquía cristiana o católica. Pero ya se daba en Al-Ándalus y participaron en muchos actos, incluso de los cristianos después de la conquista. Pero bueno, eso en el libro viene más eso. Y luego la forma de entender la religiosidad, por ejemplo, es curioso. Dice, ¿por qué Andalucía se adora tanto a la Virgen María? ¿Por qué Andalucía es la tierra de María Santísima? Pues tiene una explicación en Al-Ándalus. María, la madre, o Mariam, la madre de Isa, de Jesús, es la única mujer que se mienta en el Corán. Incluso más veces que los propios evangelios. Y se le conoce como virgen. Entonces, para un morisco convertido forzosamente al cristianismo, como fue, unos los cogieron el cristianismo de buena fe, otros disimulaban ser cristianos,
Pues para unos y para otros no tenían ningún empacho en adorar a la Virgen María. De hecho, en las romerías, está documentado, por ejemplo, la romería de la Virgen de la Cabeza, participaban muchísimos moriscos. Y eso está en los textos. Porque para ellos, adorar a la Virgen María no era ninguna contradicción con su forma de ser interna musulmana o con su nueva forma de ser cristiana. Y otra característica de la religiosidad popular andaluza actual, que es la existencia de multitud de cofradías y hermandades, también tiene que ver con el Al-Ándalus. Es curioso como Fray Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada, que ya era muy inteligente, la forma que vio mejor para integrar al mundo morisco en la nueva sociedad cristiana, le animaba a crear cofradías y hermandades. Y de hecho, para un musulmán convertido al cristianismo, o disimulando que era cristiano, no era ninguna contradicción pertenecer a una cofradía o una hermandad. Las funciones de las hermandades eran lo que ellos habían practicado como musulmanes: el ayudar a los demás, hacer hospitales para los enfermos pobres, la limosna. Todo eso era lo mismo que ellos practicaban como musulmanes. Y de hecho las cofradías, que en su origen vienen de los gremios, o sea, era un tema más económico que el cristianismo lo usó como método de cristianizar, ya existían en Al-Ándalus. Incluso existían cofradías religiosas. Los sufíes tenían sus propias cofradías religiosas. O sea que para el mundo cristiano nuevo o morisco no era ningún extraño pertenecer a una cofradía o una hermandad religiosa. Aspectos relacionados con la religión que yo lo resalto mucho, que han quedado. Claro, todo esto se va perdiendo, pero en realidad a los que somos más mayores todavía recordamos, no sé si, no, quizás ya nuestros padres o abuelos, no sé si os han contado alguna vez cómo se lavaban antes. Se remangaban hasta el codo, se cogían el agua, se la echaban por la cara, en la nariz, se frotaban las orejas, se mecían el pelo. Ese es el rito de las abluciones musulmanas. Estaban haciendo el rito musulmán sin conciencia de que lo estaban haciendo. Ya eso se ha perdido, claro. O el rito de la matanza. Ya no hay matanza, pero algunos lo hemos vivido, la matanza. El rito de la matanza es exactamente el mismo rito de la matanza del cordero. Igual, nada más que con el aspecto religioso de que hay que mirar a la Meca y hacer la oración, ¿no? Pero lo demás es exactamente igual. Además, el Sínodo de Ubadí de 1545 describe cómo era y lo prohibía. Dice, no hagáis esto así porque esto es símbolo de musulmanes. ¿Y cómo lo hacían? Pues al amanecer, 10 minutos después de salir el sol, igual que la matanza, se ponía el cerdo, se degollaba, el musulmán tiraba la sangre, porque los musulmanes no comían sangre, los judíos tampoco. Sin embargo, los cristianos, el morisco, hacía el rito musulmán, pero luego la sangre se la comía. ¿Por qué? Para decir a la sociedad, ¿veis? Yo soy cristiano, soy más cristiano que nadie. Colgaba las morcillas, ¿veis? Que yo hago morcillas, que me como morcillas. Colgaba los jamones allí en el pasillo, abría las puertas. ¿Veis? Yo tengo jamones, soy buen cristiano. Claro, para que no la acusaran de musulmán, tenía que demostrar que era muy buen cristiano. Y muchas de las cosas de la religiosidad popular es como contrapartida, porque tenía que demostrarse más que nadie. De hecho, el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Precisamente donde se fomenta y se defiende más en Andalucía, porque tenían que aparentar más que los demás. Que la Virgen nació sin mácula, sin pecado original, ¿no? La Inmaculada Concepción. Pues fueron clérigos, quizás de origen morisco, los que fomentaron eso. Eso en cuestión tema religioso. En otras fiestas, por ejemplo, las fiestas de
No he hablado de las fiestas religiosas. Los andalusíes, que sobre todo en la época emiral y califá había muchos cristianos, seguían celebrando las fiestas como lo habían celebrado antes en la época visigoda o bética romana. Y por ejemplo, seguían celebrando San Juan. San Juan era una gran fiesta que incluso se celebraban torneos, torneos ecuestres, de poesía, el califa fomentaba todo eso, o sea, era una fiesta por todo lo alto, de las mayores fiestas que había en Al-Ándalus. Y los musulmanes, cristianos y judíos, celebraban esas fiestas igual, todos igual, y todas las fiestas demás también las celebraban. Las fiestas cristianas también las celebraban los musulmanes. De hecho, la Navidad era muy celebrada por los musulmanes también, que parezca mentira. Se celebraba como se ha celebrado siempre y como se había celebrado antes en la época romana. Se daba fiesta a los niños en los colegios, se hacían regalos, se hacían belenes, porque los textos hablan de que se hacían en aquella época lo que llaman ciudades de pasta, o sea, que eran pueblecitos, o sea, belenes, solo que se hacían con pasta, normalmente pasta dulce, y las figuritas con azúcar, y luego se las comían. El que tenía más poder adquisitivo se lo hacía para él, para su casa, y para sus amigos, para su familia. Y había gente incluso que los fabricaba y los vendía en puestos, en las calles, en los zocos. Lo vendía para la gente, se llevaba y también se lo comía. O sea, incluso hay un texto que habla de una ciudad de pasta y delante estaba contemplando esa ciudad los sabios magos pasmados. Sabios magos, que lo dicen los reyes magos, que eran sabios, no eran reyes, los reyes finos después. O sea, que celebraban, hasta tal punto celebraban la Navidad, que en el siglo XII, no XIII, se impuso, los ulemas impusieron o importaron de Oriente otra festividad parecida, que era el Milad, que era el nacimiento del profeta, que en Al-Ándalus no se celebraba, y para contrarrestar la festividad del nacimiento de Jesucristo, pues importaron esa fiesta. Pero ¿cómo celebraban los musulmanes las fiestas cristianas? Claro, no el rito religioso propiamente, sino el aspecto lúdico. ¿Y cuándo lo celebraban? Por la noche. Normalmente las fiestas lúdicas por la noche. ¿Qué celebramos nosotros? ¿Cómo celebramos los andaluces y parte del resto de España donde Al-Ándalus fue más importante? Celebramos la Nochebuena, no Navidad, como en Cataluña o en otros sitios, que es el día de Navidad. Celebramos la Nochebuena. ¿Por qué? Porque tiene su origen en las celebraciones lúdico-festivas de la época de Al-Ándalus. Eso es en relación a las fiestas cristianas. También celebraban el jueves de abril, que es el Jueves Santo, pero en aspectos siempre festivos, lúdicos, ¿no? Porque eran muy fiesteros los andalusíes, igual que nos gusta ahora también la fiesta. En el tema de otras fiestas, hay fiestas de fin de ciclo agrícola que ya se celebraban entonces. Por ejemplo, celebraban lo que llamaban la Pascua de los Alaceres, que era normalmente el final del ciclo de verano, se hacía en septiembre. Yo recojo algunas como ejemplos, y una de ellas es una que hay en mi pueblo, que se llama la fiesta de las Mauracas. Ya se ha dejado de celebrar, pero yo de niño la celebraba, y la fiesta de las Mauracas era que nos íbamos al campo, como la fiesta de los Alaceres, que era la fiesta de la vendimia, al final de la vendimia. En los textos recogen que a los moriscos les gustaba irse al campo a hacer las fiestas, y allí llevaban sus zambras y se vestían con sus mejores trajes. De ahí viene, por ejemplo, la fiesta esta de los verdiales, y otras fiestas, otro tipo de festividad, como el chacarrá. Y, bueno, yo recojo ahí unas cuantas que tienen mucho que ver con estas fiestas del campo. Y esta de las Mauracas, yo me acuerdo que se hacían una lumbre y se asaban cosas.
Pues en mi época pues, eran sobre todo papas y maíz, que era lo que más pero antes seguramente se asaban otros productos porque las papas y el maíz ya venían después de la conquista de América. Y investigando veo que mauraca, que nadie, yo me preguntaba, ¿y esto de dónde viene este nombre? Pues mauraca viene del árabe andalusí y quiere decir asado, relacionado con el asado, asar algo. El Alpujarra he visto que todavía, no sé si en Capilera o en Trevele, no me acuerdo el pueblo, entonces se celebra la fiesta también de las mauracas con ese nombre y era asar castañas, porque en aquella zona hay castaños y se asaban las castañas. Entonces, claro, tiene su sentido. Y de mauraca hay una evolución fonética, hay una palabra andaluza que viene de maurac, mauraga, moraga. ¿Qué es la moraga? El asado, sobre todo de pescado. Se celebra la moraga de la costa, en Vera y en algunos sitios. Se sigue celebrando la fiesta de la moraga, que es lo mismo que mauraca, solo que en mi pueblo, en la Alpujarra, ha quedado el nombre más andalusí, del árabe andalusí, y moraga ya es una evolución fonética de moraga, de mauraca. O sea, eso lo pongo como ejemplo. Entonces, los andalusíes, cuando les prohibieron las zambras, que eran sus fiestas típicas, zambras viene del árabe, quiere decir grupo, eran grupos, pues, instrumentos, cantantes y bailarines, normalmente era un conjunto musical, ¿no? Entonces, la zambra esta, que ha quedado en el mundo gitano como la fiesta, como la juerga, por así decir, en su origen era la fiesta que celebraban en las bodas, en las circuncisiones. Después de la conquista, incluso las zambras moriscas participaban en el Corpus, por ejemplo, acompañaban la fiesta de la procesión del Corpus, iban cantando, bailando, que cuando desaparecen oficialmente los moriscos, curiosamente los sustituyen los gitanos. Estas zambras, al prohibirse a los moriscos, las trasladan a las fiestas del campo. Y por eso muchas fiestas del campo todavía, pues son, por ejemplo, se celebran los verdiales, por ejemplo, el grupo de verdiales prácticamente es una zambra, con sus trajes, su jefe este que lleva con la vara, que no sé si se llama, no me acuerdo el nombre que se le da, los instrumentos que llevan, de platillos, o sea, es una zambra. Y en otras fiestas que hay, de Jaén me parece que hay el melanchón, me parece que se llama, o algo así, son de origen de estas zambras. O sea, que todo eso ha quedado en el mundo popular, este tipo. Luego hay, por ejemplo, las fiestas de moros y cristianos, aunque la mayoría que hay ahora se han retomado posteriormente, en su origen las fiestas de moros y cristianos vienen de una especie de deporte, por así decir, que eran los juegos de cañas. El juego de cañas era que se entretenían se hacían dos bandos y se tiraban lanzas con cañas, claro, les ponían o bien romo para que no se hicieran daño, y en esos dos bandos, pues al final unos eran cristianos y otros en época cristiana se seguían vistiendo de moros. O sea que eso ha dado lugar a las fiestas de moros cristianos. De hecho, hay textos del siglo XVI que acusan a los moriscos de ser muy amigos de los juegos de pelota también. Luego el tema de la música, otro legado, por supuesto la música andalusí, las nubas sobre todo, hoy en día es la música clásica del norte de África. Nuestra música clásica, por así decir, que nos han impuesto la música étnica centroeuropea, ¿no? El vals, la polka. Nosotros tenemos una música clásica, que es nuestras nubas, que hoy se conservan cada vez menos, parece, en el norte de África, en Marruecos, en Túnez. O sea, esa es nuestra música. Y está basada, sobre todo, porque los andalusíes fueron los creadores de dos composiciones poéticas, la muasaja y el seher, que estaban pensados para ser cantados. O sea, en realidad eran letras de música. La nuba se basaba mucho en la muasaja y la seher luego dio lugar en el mundo cristiano a lo que se conoce como villancicos. O
O sea, los villancicos están basados en el ceje, porque hay descripciones de cómo los cejelistas andalusíes iban por los zocos cantando, con un grupo musical detrás a veces, y eran muy famosos. Uno se llama Asistari aquí en Granada, y Ingulman, también un famoso cejelista, también hacía eso. Y luego la muasaja es una composición poética que al final de la muasaja, los 4 últimos versos se le llama salida, y que se conoce actualmente como hacha, en realidad quiere decir salida, y está basado, es una coplilla popular, que es la misma estructura que las coplillas flamencas o que las coplillas populares andaluzas actualmente. O sea, en aquella época la poesía esa, la muasaja, está montada sobre esa coplilla. O sea, el poeta recoge la coplilla al final, pero toda la estructura de la composición está basada sobre el tema de la coplilla, ¿no? Que normalmente era el amor, el desamor, o a veces era el amor al hijo, o el amor fraterno, o la nana. Muchas de estas coplillas en realidad eran nanas también. Nana es una palabra que nos ha llegado actualmente, pero viene también del árabe andalusí, que es las primeras palabras de la canción para dormir al niño, que quiere decir nan, nanita, duerme, duérmete tú. O sea, es nana. En el tema de la música luego tenemos, por supuesto, el flamenco. Es la música andaluza actual más reconocida, ¿no? El flamenco, que se forma, por así decirlo, que hoy se conoce como flamenco, al final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tiene sus raíces en la época, o parte de sus raíces son de la época del Ándalus, porque hay dos palos, por así, o sea, dos partes del flamenco, una que es más festiva, más de fiesta, y luego hay el flamenco más del quejío, del lamento, que ya pues eso tiene mucho que ver con la represión a los moriscos, con la represión al mundo gitano, porque los gitanos en el siglo XVII no eran solo los gitanos de etnia, de origen egiptano, como les llamaban entonces. Los gitanos vienen de egiptano, porque creían que venían de Egipto. Los gitanos en aquella época eran todos los marginados en general, y muchos de estos marginados también eran de origen morisco, y coincidieron y se mezclaron. Y estos fueron los que crearon muchos de los palos flamencos, sobre todo los palos más hondos, ¿no? Que vienen de canciones. Incluso se ve que hay una correlación entre el canto de las muédanos y algunos palos, ¿no? No me extiendo en ese tema porque es otro tema que... Yo es que toco muchos temas, a ver, yo no soy especialista en cada tema, recojo de lo que escriben otros especialistas. Entonces, ese es sobre el tema de la música. El flamenco, tenemos en cuenta, yo incido mucho en el tema de gitanos o moriscos, porque es curioso cómo muchos de los moriscos que se expulsaron del Reino de Granada fueron a parar a Sevilla, a Córdoba, a Cádiz, parte de Jaén, y curiosamente en el siglo XVI estos gitanos se agrupan en determinados barrios como Triana, en Sevilla, y viven sobre todo en lo que eran conocidas como corralas. Las corralas que tienen un patio interior, y ahí hacían sus fiestas. Y ahí se fue generando una mezcla entre los campesinos que traían su zambra y los que habían sufrido mala represión, que aflamencaron parte de estos palos. Pues ahí se gestó lo que era el flamenco, sobre todo en esas corralas. Entonces es curioso ver cómo en el siglo XVI estos barrios, estas corralas, se llamaban morerías, y a partir del siglo XVII, cuando teóricamente se expulsa oficialmente muchos moriscos, los echan de España y tal, y desaparece oficialmente la existencia de moriscos en la península, lo que antes eran morerías, ahora son gitanerías. En los mismos sitios, los mismos barrios, sobre todo Triana en Sevilla, el barrio de Santiago en Jerez, en Córdoba no sé qué, tenemos Sacromonte, Granada, en fin. O sea, que
en realidad esas gitanerías son en gran parte de origen morisco, es lo que yo vengo a decir. Luego tenemos la toponimia, montones de topónimos, que todo eso, sobre todo topónimos pequeños, pagos, ríos, montes, o sea, son de origen andalusí, la mayoría. Entonces, si no hay una población que quede, ¿cómo se va a quedar recuerdo de esos nombres tan específicos, de sitios tan específicos? En la toponimia tenemos el nombre de Andalucía. Andalucía viene de Andalus. No se sabe qué significa. Hay elucubraciones de qué significa el nombre de Andalus, por qué le pusieron el nombre ese, los primeros supuestos invasores árabes. La realidad es que existe el nombre en las primeras monedas que se acuñan en aquella época, en el 714, existen monedas que por un lado tienen una leyenda en latín y por el otro lado en árabe. La leyenda en latín pone, recuerdo que era solidus feritus in Hispania, sueldo hecho en Hispania, y por el otro lado una leyenda que equivale más o menos a lo mismo en al-Ándalus. O sea, se equipara la palabra España al Ándalus. Eso es la moneda. Y de hecho, es que en aquella época, los primeros siglos de al-Ándalus era España. Aunque parezca curioso y sorprendente, entonces al-Ándalus era España. Y los primeros emires de al-Ándalus eran todavía reyes de España. Las crónicas de reino asturiano, las primeras crónicas que hablan del reino asturiano, de cómo se forma y todo eso, yo las he leído y es sorprendente. Para los asturianos, o sea, me han contado la historia de que Asturias es España y el resto del territorio conquistado, ¿no? Eso dicen los asturianos. Yo una vez que estuve en Asturias me lo decía y yo me reía. Y resulta que las crónicas de ellos, las que escriben los cronistas del reino asturiano, te dan a entender que Asturias no era España. Pues te dice, el rey Silo de Asturias tuvo paz con España, el ejército de tal entró en España, el libro de Samuel vino de España. Entonces, ¿qué estaba dando a entender? Que aquello no era España. A ver, era raro conocer a una persona, llegar al pueblo, el señor, por ejemplo, mi nombre, Francisco de Borja García Duarte, ¿dónde vive? ¿Quién conocía a ese señor? Nadie. ¿Dónde vive? Yo, en mi pueblo me conocían de chico. ¿Dónde vive el Paquito de la Aurora de Paco de Alejandro? Sí, entonces sí te conocían. ¿Por qué? Porque el sistema onomástico andalusí, que es el mismo sistema onomástico del mundo árabe, tenía el nombre, la nisba, el nasab, el lakab, o sea, tenía el nombre y luego tenía unos componentes. El nasab era el gentilicio, a veces ahora me equivoco entre nisba, a veces me equivoco entre nisba y nasab. Era el gentilicio de donde era, por ejemplo, en mi pueblo hay el motrilleño o el malagueño, que es el gentilicio de donde era. El nasab era el origen de quién era hijo. Por ejemplo, yo era eso, Paquito de la Aurora de Paco de Alejandro. En el mundo árabe, el hijo de, o también, se aplicaba también Abu, que era padre de, o me parece, que ahora no me acuerdo, madre de. Y luego estaba el lakab, que era el mote, que en Andalucía se conoce mucho por el mote. Entonces, esos motes han quedado muchos fosilizados en el sistema onomástico actual. Por ejemplo, el mote, por el aspecto físico, moreno, delgado, rubio, ha quedado como apellido. O sea que el sistema onomástico tiene también mucho que ver con Al-Ándalus. Y ya del legado científico y del patrimonio no vamos a hablar. De la gastronomía se podría hablar muchísimo. De hecho, estoy profundizando en el capítulo de gastronomía, a ver si saco un libro sobre gastronomía del Al-Ándalus, que es muy complicado, pero bueno. Y quiero concluir porque se nos va a hacer muy tarde ya y no quiero aburriros más.
Gacha que para cortar el collarín o para la parte Y aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya aportado conocimiento, beneficio y bueno, decidme en comentarios qué os ha parecido. Nos vemos muy pronto, inshallah. Ma salama.